El 1%, Gambad, una doctrina de secesión post-escasez presenta una visión alarmante sobre cómo las élites globales utilizarán la inteligencia artificial para desvincularse del resto de la humanidad. En lugar de fomentar el progreso colectivo, los sectores más poderosos buscan una secesión tecnológica para establecer enclaves fortificados y autónomos. Mientras los privilegiados acceden a la extensión de la vida y a sistemas de defensa automatizados, la población general queda relegada al abandono y a la obsolescencia laboral. El autor argumenta que no enfrentamos un colapso social tradicional, sino una fractura definitiva donde el poder se convierte en una fortaleza impenetrable. En última instancia, la humanidad se divide entre una minoría con inteligencia protegida y una mayoría considerada simplemente como terreno descartable. El colapso del contrato social, de la reforma a la retirada. En el tablero geopolítico contemporáneo, la inteligencia artificial no se está manifestando como el ecualizador democrático que las narrativas optimistas prometieron, sino como un acelerador implacable del escape para las estructuras de poder. La tesis de Pirata primero es contundente. En el instante en que la inteligencia se vuelve universal, la gobernanza tradicional entra en un estado de inestabilidad terminal. Ante esta realidad operativa, la respuesta de las élites globales no es la reforma, sino una retirada estratégica y deliberada. No estamos ante una corrupción por debilidad institucional, sino ante una captura por fuerza. Esta salida no representa un fallo del sistema, sino una doctrina de secesión operativa donde el 1% deja de actuar como un puente de liderazgo social para transformarse en un recinto fortificado. La doctrina muta de manera agresiva. En lugar de absorber el desplazamiento social provocado por la automatización, la cúpula opta por el abandono activo de los desplazados, transformando lo que antes era un campus de integración en un perímetro de exclusión absoluta. Lo que resulta verdaderamente provocativo es la traición de la promesa tecnológica original. Lo que se proyectó como un atrapasueños, una herramienta de bienestar y aspiración universal, ha sido reconfigurado como un sistema de marcaje de objetivos. Esta transición del Dreamcatcher al Targeting System define el nuevo paradigma de seguridad de la élite. La inteligencia universal deja de ser un motor de progreso compartido para convertirse en un mecanismo de blindaje que bloquea los privilegios y veaponiza el aumento cognitivo contra el resto de la especie. La estabilidad global ya no se busca a través del consenso, sino mediante una separación definitiva impulsada por herramientas de grado militar que facilitan este divorcio de la realidad colectiva. Pirata primero para el boletín de MXTM. Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis profundo y contraste de perspectivas. Oye, imagínate que el Estado-Nación, con todas sus instituciones y promesas, es como un inmenso sistema de trenes públicos. Ajá, ok. Durante décadas, pues todos viajábamos en la misma red. Pero si observas bien, te das cuenta de que los pasajeros de primera clase no solo dejaron de pagar su boleto gradualmente. Claro, se bajaron del tren. Exacto. Se bajaron y pasaron las últimas 4 décadas construyendo su propia red ferroviaria privada. Una red de alta velocidad paralela a la nuestra. Y ahora, el único rol que le exigen al Estado es que ponga policías a vigilar las estaciones viejas, para que nadie intente saltar hacia sus trenes. Es una imagen muy fuerte. Y justo hoy nos adentramos en los conceptos delineados por el autor Pirata primero en el boletín de MXTM. O bueno, MXTM's newsletter. Secesión que es parte de la serie El 1%, el lado oscuro. Y la pregunta central que vertebra todo ese texto es fundamental. O sea, ¿estamos presenciando un abandono estructural y calculado del contrato social por parte de las élites? Una transición definitiva de naciones a enclaves privados. Exactamente. ¿O acaso esta lectura subestima la complejidad de la evolución tecnológica y la capacidad de agencia de la mayoría? Mira, para dejar las cartas sobre la mesa, mi postura es que el texto de MXTM identifica correctamente una estrategia de salida, una estrategia sistemática y irreversible donde los poderosos, al ya no necesitar la mano de obra, pues construyen infraestructuras privadas para aislarse de la responsabilidad democrática. Ya, pues por mi parte, yo argumentaré que si bien la reestructuración de la infraestructura hacia modelos privados es muy real, la idea de un enclave hermético inexpugnable es una ilusión.
Una ilusión. Sí, una ilusión determinista, porque ignora cómo las mismas herramientas tecnológicas, al final del día, empoderan a la llamada mayoría abandonada. Fíjate que para entender la magnitud de lo que plantea Pirata primero, tenemos que desmenuzar el mecanismo histórico del poder. A ver. La gobernanza desde que existe la civilización siempre ha sido una transacción basada en una necesidad mutua, cruda y física. O sea, las élites necesitaban a la población. Totalmente. El imperio necesitaba soldados. Exacto. La revolución industrial necesitaba cuerpos en las fábricas. Los estados modernos necesitaban una base fiscal amplia. Y esa necesidad le daba a la población lo que llamamos apalancamiento. Porque había un terreno de negociación inevitable, ¿no? Tal cual. Si la élite requería tu presencia física en la fábrica para generar riqueza, tú podías organizar una huelga. Podías exigir derechos laborales o servicios de salud. Las partes estaban atadas. Así es, pero el ensayo de MX Team describe cómo la automatización y la inteligencia artificial no solo reemplazan tareas mecánicas, no, destruyen estructuralmente ese apalancamiento. Ya veo hacia dónde vas. Si una cadena de suministro entera puede operar desde un puerto totalmente automatizado, descargar mercancía con grúas robóticas y distribuirla con vehículos autónomos guiados por algoritmos, Pues el dueño del capital ya no necesita la tripulación. De salud, educación y pensiones, pues supera por mucho su valor operativo, las élites han iniciado una transición racional. han transformado al Estado. Sí, ya no es un administrador de bienestar, sino un escudo legal para proteger activos. Mira, la analogía de la red de trenes de alta velocidad ilustra muy bien la desconexión, y yo lo abordo desde otro ángulo. Te escucho. Reconozco la validez de los mecanismos que detalla Pirata primero en MXTM's newsletter. Él describe 4 vías claras de salida que, aceptémoslo, ya están operando. Ajá, la vía financiera. Sí, mediante paraísos fiscales que sacan el capital del alcance público. La vía territorial, a través de zonas económicas especiales donde, pues, las leyes nacionales simplemente no aplican. La vía legal, usando tribunales de arbitraje corporativo privados. Y finalmente la vía cognitiva, que es delegar las decisiones a la inteligencia artificial. Todo eso deshilacha el contrato social, estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, rechazo la conclusión de que esta secesión sea completa o irreversible. Y la razón está en el propio texto. ¿A qué te refieres? A la descentralización de la inteligencia. O sea, los enclaves van a lograr un aislamiento físico-temporal, pero la hiperconectividad y la inmensa capacidad analítica que ahora tiene en sus manos la mayoría hacen mecánicamente imposible una separación sin fricción. Pero la fricción se puede mitigar. No a esa escala. No puedes organizar una secesión civilizatoria dejando fuera miles de millones de personas con teléfonos inteligentes, acceso a modelos de lenguaje y capacidad de coordinación. Ujú. Simplemente no puedes hacerlo sin detonar una reorganización política masiva desde el exterior. A ver, detengámonos en esa idea de la fricción y el aislamiento. Porque justo ahí es donde entra el concepto clave de la estrategia de salida, el riesgo de cola o tail risk. Ajá. Pirata primero toma este término de la ingeniería financiera para explicar la psicología de los constructores de enclaves. Las élites no están huyendo de la regulación diaria. Le temen a un evento de baja probabilidad, pero de impacto catastrófico para su capital. ¿Como un levantamiento? Exacto. Ese riesgo de cola es precisamente que esa población que describes, hiperconectada y radicalizada, logre el momento político para reestructurar el sistema de raíz. ¿Hablamos de expropiaciones o impuestos globales a la riqueza? Sí, o bloqueos físicos a los servidores. Por eso, la infraestructura de los llamados complejos insulares, con sus propias redes energéticas y sus sistemas de arbitraje privado, es un seguro. Es una inmunización calculada contra los ciclos electorales democráticos. Pues, si hablamos de esa supuesta inmunización absoluta, lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Adelante. El argumento de que estos enclaves pueden aislarse de manera permanente se apoya en lo que el texto llama exclusión competitiva. Ajá, el principio ecológico. Exacto. Pirata primero toma prestado esto de la ecología. Cuando una especie invasora es más eficiente consumiendo recursos en un ecosistema cerrado, desplaza a la nativa,
De forma similar, se argumenta que el enclave privado, libre de burocracia democrática y optimizado algorítmicamente, pues siempre vencerá al Estado. Y la lógica parece sólida. Parece, pero este razonamiento asume un ecosistema pasivo. Asume que la complejidad no gestionada del mundo exterior se quedará estática. No diría estática, pero... Piénsalo bien. Un enclave físico no es un ecosistema cerrado. Sigue incrustado en un planeta físico. Comparte la misma atmósfera, las mismas cuencas hidrológicas y las mismas presiones demográficas. Claro, comparten el mundo físico. Aislarte de la complejidad no la elimina, solo la presuriza fuera de tus muros. La exclusión competitiva funciona en nichos muy específicos, pero a escala civilizatoria, la inestabilidad exterior siempre penetra. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta basada en los mecanismos exactos que el autor llama la última milla de la responsabilidad. A ver. Históricamente, como dijiste, la inestabilidad siempre penetraba porque la élite tenía que abrir la puerta. Necesitaban que el estibador entrara al puerto, que el técnico arreglara la máquina. Claro, la dependencia física de la que hablamos. Exacto. Esa dependencia física era el talón de Aquiles por donde se filtraba la presión social. Pero hoy, y esto es lo que la automatización cambia de raíz, la gobernanza algorítmica sella esa puerta. ¿A través de qué? Hablemos de los contratos inteligentes o smart contracts. Hoy en día, una corporación en una zona económica especial puede ejecutar pagos, mover mercancías y sancionar proveedores mediante código autoejecutable en una cadena de bloques, Sin jueces. sin que intervenga un solo juez local o un empleado administrativo. La élite ha cortado los hilos de la dependencia uno por uno. Ya no necesitan abrir el muro para operar, y por lo tanto, el apalancamiento colapsó de manera definitiva. O sea, entiendo el punto sobre los contratos inteligentes y la automatización de la logística, pero decir que cortaron todos los hilos y cerraron el muro herméticamente es ignorar lo que MXTEM's newsletter define como la geografía del abandono. ¿Te refieres a los márgenes? Sí, el texto mapea que el exterior de los enclaves no es un bloque uniforme. Existe un gradiente, y justo en el margen inmediato del muro del enclave existe la clase de servicio. Bueno, sí, siempre hay personal de apoyo. Mico, los complejos siguen requiriendo manos humanas en sus fronteras, guardias de seguridad física, personal médico avanzado para terapias especializadas, técnicos de mantenimiento de hardware. Ajá. Los enclaves no operan en un vacío, y esa clase de servicio tiene proximidad. Y la proximidad en sistemas complejos, pues es una forma de poder. Pero a ver, la clase de servicio que describes es altamente vigilada. Está curada mediante algoritmos predictivos para eliminar riesgos y lo más importante, es desechable. Desechable. Sí, no tienen apalancamiento estructural como lo tenía un sindicato industrial del siglo XX. Si uno falla, el sistema lo reemplaza al instante. Quizá no tengan el mismo tipo de apalancamiento institucional, sí. Pero el error es pensar que la obsolescencia de un modelo laboral significa la obsolescencia política de las personas. No digo que desaparezcan políticamente, pero pierden impacto. Fíjate que no. La necesidad humana, cuando no es gestionada y se deja a la intemperie durante el tiempo suficiente, detona innovación lateral. Si dejas a grandes sectores de la población sin medios de subsistencia tradicionales, pues no se evaporan. Generan economías informales, nuevas redes de apoyo y tácticas de resistencia que el enclave, al estar tan obsesionado con optimizar su propia eficiencia interna, pues es incapaz de modelar. Esa línea de razonamiento no me convence porque francamente subestima en qué etapa de la línea de tiempo nos encontramos ahora mismo. A ver, explícame. Según el modelo de Pirata I, no estamos esperando a que empiece la cesación. Ya estamos entrando en la fase 4, el cierre del perímetro. Ya. Y el gran triunfo táctico de esta transición es que el abandono no se ve como un colapso cinematográfico que obliga a la gente a salir con antorchas a las calles. Se experimenta de otra forma. Exacto. Se experimenta como una acumulación de pequeñas decepciones cotidianas. A ver, explícame bien cómo opera esa acumulación en la práctica, porque me parece que la población sí reacciona cuando el deterioro llega a su puerta. Reacciona ante el síntoma, claro, pero el diseño del sistema oculta la causa. Si nos estás escuchando y te preguntas por qué
tu ciudad parece desmoronarse lentamente, pues esto es lo que describe el ensayo. Ujú. Es la clínica pública que sigue abierta, pero donde una tomografía tarda 8 meses porque no hay mantenimiento. O simplemente no hay especialistas. Exactamente. Es la escuela que sigue recibiendo niños, pero cuyo plan de estudios ha sido vaciado de pensamiento crítico. Es el bache en tu calle que nunca se tapa. Y mientras tanto, a 3 kilómetros observas una autopista privada impecable. Tal cual. El texto argumenta que esta degradación paulatina es un mecanismo de control en sí mismo. Para cuando el ciudadano común intenta rastrear al responsable de que, digamos, no haya anestesia en su hospital, se topa con un laberinto. Ajá, la burocracia desdibujada. Fue una decisión de recorte de presupuesto derivada de una política de austeridad, forzada por una rebaja de calificación de deuda emitida por una firma en otro país, gestionada por un algoritmo. Es imposible seguir el rastro. El origen es tan abstracto que es inatacable. No hay un rey al cual derrocar. El sistema privado ya extrajo el valor, construyó su red de alta velocidad y el cerrojo de la fase 4 ya se cerró por dentro. Bueno, toda esa arquitectura de ocultamiento y abstracción que describes es muy sofisticada y es un argumento persuasivo. Pero ¿has considerado la inmensa paradoja logística que plantea el propio boletín hacia el final? La de las herramientas tecnológicas. Esa misma. El error fatal de cálculo de quienes diseñaron la salida. Para que las élites pudieran extraer todo ese valor durante las décadas previas y construir sus enclaves, tuvieron que inundar el mundo con conectividad y capacidad de procesamiento. Sí, necesitaban la infraestructura de red. Entregaron inteligencia artificial, infraestructura de datos y plataformas de simulación a la misma mayoría que planeaban abandonar. Lo hicieron para extraer trabajo cognitivo y monetizar nuestra atención, claro. Pero al hacerlo, dotaron accidentalmente a esa mayoría de una capacidad analítica sin precedentes. Pirata primero detalla 4 pasos en la reacción social: desorientación, atribución, adaptación y presión. Y tú dices que ya estamos saliendo de la desorientación. Lo que tú describes con la clínica sin recursos es la desorientación. Pero la adaptación implica que las personas empezarán a usar esas mismas redes neuronales de código abierto para mapear ese laberinto que mencionabas, para encontrar al fondo de inversión. Mapear el problema no es resolverlo. Entender quién te quitó el financiamiento, pues no te devuelve el control sobre los recursos físicos. Pero cataliza la 4ª etapa, que es la presión. Y la fase de presión es sistemáticamente subestimada por el modelo de la exclusión competitiva. ¿Tú crees que puedan penetrar las defensas algorítmicas? Etanmente, ninguna arquitectura privada, por más zonas económicas especiales o seguridad automatizada que posea, puede gestionar la presión demográfica e intelectual coordinada de millones de mentes. Mentes que ahora tienen las herramientas para entender que su deterioro no es una ley de la naturaleza, sino una elección de diseño. El problema de la fase de presiones es la métrica de la velocidad, y ese es el núcleo duro de la vía cognitiva de la secesión. La velocidad. Sí. El ensayo argumenta que la verdadera simetría contemporánea ya no es solo de capital, sino temporal. El enclave gana no porque tenga ejércitos más grandes, sino porque opera a una velocidad que las estructuras colectivas no pueden igualar. Claro, los servidores operan en milisegundos. Exacto. Cuando esa mayoría de la que hablas logra adaptarse, organizarse y usar su inteligencia distribuida para proponer, digamos, una regulación global de impuestos, un proceso que toma años de debates y consensos, el capital ya mutó. Ya se movió a otro marco legal. Tal cual. La entidad corporativa se disolvió y reapareció bajo un marco legal distinto en un paraíso fiscal automatizado. Las operaciones logísticas se reconfiguraron en milisegundos para esquivar la nueva regulación. Ya veo tu punto. La velocidad del algoritmo aísla al enclave antes de que la presión humana pueda siquiera tocar el muro legal. Las democracias piensan en ciclos legislativos lentos. Los complejos operan en el tiempo real de los servidores comerciales. Claro, si asumes que la respuesta de la mayoría abandonada va a canalizarse a través de instituciones tradicionales o regulaciones legislativas convencionales, pues sí, la velocidad del capital desregulado siempre va a ganar. ¿Y cómo más se canalizaría?
Lo que la fase de adaptación en MXTM's newsletter sugiere es que la mayoría, al enfrentarse a ese muro de abstracción y velocidad, descartará los canales institucionales. Ah, la innovación lateral de nuevo. Exactamente. La innovación lateral no le pide permiso a un congreso local para actuar. El desarrollo de tácticas de presión asimétrica, la creación de sistemas económicos paralelos basados en criptografía descentralizada y las formas de sabotaje digital no operan en ciclos legislativos lentos. Operan a velocidad de red. Operan a la misma velocidad de red que los enclaves. La ilusión del aislamiento asume que solo el enclave puede innovar en sus mecanismos de evasión, y eso es lógicamente inconsistente con la distribución masiva de herramientas tecnológicas. Bueno, viendo nuestros argumentos en perspectiva, la lectura que hago de la obra de Pirata I nos deja con una realidad ineludible. La infraestructura de la Gran Secesión no es una advertencia distópica sobre un futuro posible. Es un proyecto de reingeniería institucional que ya se materializó. ¿La infraestructura ya está ahí? Sí. El traslado de la soberanía desde el Estado-nación hacia entidades insulares y privadas es la dinámica dominante de nuestro tiempo. Las élites, guiadas por una fría racionalidad de preservación y armadas con tecnología que elimina la necesidad de mano de obra masiva, pues han cortado exitosamente la soga de la dependencia mutua, dejando atrás un cascarón institucional que solo administra el declive. Y mi lectura sostiene que la pretensión de alcanzar una autosuficiencia hermética a través de la exclusión algorítmica y los refugios jurisdiccionales es un espejismo temporal. Un espejismo peligroso, digamos. Sí, porque ignora las dinámicas históricas de la presión demográfica y subestima profundamente el error táctico de haber democratizado las herramientas cognitivas. La provisión de modelos avanzados de información a la mayoría garantiza que el intento de cerrar el perímetro no logrará una separación silenciosa. ¿Habrá fricción? XTM's newsletter, lecciones cruciales sobre la reestructuración del poder y la privatización de los bienes públicos frente a la acumulación de capital. Totalmente. Es un análisis que exige detenernos a examinar las ramificaciones de cómo la tecnología redefine no solo la producción, sino la propia naturaleza de la pertenencia y las fronteras legales. Así es. El ensayo fuente aborda numerosas aristas adicionales sobre este reordenamiento estructural que extienden esta conversación mucho más allá de lo que hemos delineado hoy. De verdad, hay muchísimo más que explorar. Y regresando a nuestra analogía inicial, la próxima vez que notes el deterioro metódico de las estaciones y las vías públicas a tu alrededor, mientras ves pasar a lo lejos infraestructuras privadas impecables, pues la pregunta pertinente no es si el sistema se rompió por accidente. No, para nada. La pregunta es, ¿quién diseñó la nueva red y qué papel juegas tú en ese mapa? Dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre el destino de la gobernanza contemporánea. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo debate. Decisión final. ¿La humanidad como exterior? La muralla no solo divide el mundo, eventualmente lo llega a ser. En la parte 8 del 1%, echado a perder, exploramos la secesión del recinto, una contracción estructural donde la humanidad ya no es una categoría universal sino una membresía restringida. ¿Qué ocurre cuando quienes están fuera del perímetro ya no son vistos como un problema moral a resolver, sino como un entorno externo a gestionar? Cuando la decisión final no es solo sobre la riqueza, sino una divergencia en la propia especie humana. Lee el análisis completo sobre la división de clase biológica, la estratificación de la inteligencia, y porque el exterior está actualmente construyendo un futuro que no incluye el permiso del interior. Almohadilla el 1%, almohadilla la humanidad como exterior, almohadilla la decisión final, almohadilla MXTM, almohadilla manifiesto digital, almohadilla división biológica, almohadilla posthumanismo, almohadilla evolución social, almohadilla escritores de Substack. Los comunes cognitivos, recuperando la inteligencia del hegemonismo corporativo y estatales. La capa pirata no se trata de piratería en el sentido criminal. Se trata de navegar más allá de las aguas territoriales del control institucional.
La inteligencia nunca fue concebida para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. Está chocando con el individuo soberano. La flota se está formando. Construyeron catedrales de seguridad para su IA. Nosotros construimos la flota. Protocolos sobre plataformas. Inteligencia bifurcable, pilas soberanas. Ningún trono único. Solo embarcaciones interoperables. Responsables ante su tripulación. Los comunes cognitivos han llegado. La inteligencia nunca fue concebida para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. La era de la IA centralizada, curada, licenciada, ideológica, alineada, está chocando con algo más antiguo y salvaje. El individuo soberano. El derecho a ejecutar tu propio modelo. El derecho a bifurcar. El derecho a salir. Los comunes cognitivos no son caos, son multiplicidad, protocolos sobre guardianes, bazares sobre catedrales. Ningún trono único, solo embarcación responsables ante tripulaciones. La flota se está formando. La inteligencia nunca fue concebida para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. La era de la IA centralizada, curada, licenciadamente alineada, está chocando con algo más antiguo y salvaje. El individuo soberano. El derecho a ejecutar tu propio modelo. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. La banda de los 0X Fumos. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. Maybe I don't know.